Fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los príncipes de Israel para que subiesen conmigo. Estos son los jefes de casas paternas y las genealogías de aquellos que subieron conmigo de Babilonia, reinando el rey Artajerjes. De los hijos de Finees, Gersón; de los hijos de Itamar, Daniel; de los hijos de David, Hatús; de los hijos de Secanías y de los hijos de Paros, Zacarías, y con él en la línea de varones 150. De los hijos de Pahat Moab, Elioneai, hijo de Seraías, y con él 200 varones. De los hijos de Secanías, el hijo de Hanasiel, y con él 300 varones. De los hijos de Adín, Ebed, hijo de Jonatán, y con él 50 varones. De los hijos de Elam, Jesaías, hijo de Atalías, y con él 70 varones. De los hijos de Cefalías, Zebadías, hijo de Micael, y con él 80 varones. De los hijos de Joab, Obadías, hijo de Jehiel, y con él 218 varones. De los hijos de Selomit, el hijo de Josifías, y con él 160 varones. De los hijos de Bedai, Zacarías, hijo de Bedai, y con él 28 varones. De los hijos de Asgad, Jonanán, hijo de Jacatán, y con él 110 varones. De los hijos de Adonicam, los postreros, cuyos nombres son Elifelet, Jehiel y Semaías, y con ellos 60 varones. Y de los hijos de Bigvai, Utai y Zabud, y con ellos 70 varones. Los reuní junto al río que viene a Ahava, y acampamos allí 3 días. Y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, no hallé allí de los hijos de Leví. Entonces despaché a Eliezer, Ariel, Semaías, Elnatán, Harib, Elhatán, Natán, Zacarías y Mesulam, hombres principales, asimismo a Joiarib y a Elnatán, hombres doctos. Y los envié a Iddo, jefe en el lugar llamado Casifía, y puse en boca de ellos las palabras que habían de hablar a Iddo y a sus hermanos los sirvientes del templo en el lugar llamado Casifía, para que nos trajesen ministros para la casa de nuestro Dios. Y nos trajeron según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros, un varón entendido de los hijos de Mahli, hijo de Leví, hijo de Israel, a Serebías con sus hijos y sus hermanos 18, a Hasabías y con él a Jesaías de los hijos de Merari, a sus hermanos y a sus hijos 20. Y de los sirvientes del templo, a quienes David con los príncipes puso para el ministerio de los levitas, 220 sirvientes del templo, todos los cuales fueron designados por sus hombres. Y publiqué ayuno allí junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo que la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. Aparté luego a 12 de los principales de los sacerdotes, a Serebías y a Hasabías, y con ellos 10 de sus hermanos, y les pesé la plata, el oro y los utensilios, ofrenda que para la casa de nuestro Dios había ofrecido el rey y sus consejeros y sus príncipes y todo Israel allí presente. Pesé pues en manos de ellos 650 talentos de plata y utensilios de plata por 100 talentos y 100 talentos de oro. Además, 20 tazones de oro de 1000 dracmas y 2 vasos de bronce bruñido muy bueno, preciados como el oro. Y les dije: vosotros estáis consagrados a Jehová, y son santos los utensilios y la plata y el oro, ofrenda voluntaria a Jehová Dios de nuestros padres. Vigilad y guardadlos hasta que los peséis delante de los príncipes de los sacerdotes y levitas, y de los jefes de las casas paternas de Israel en Jerusalén, en los aposentos de la casa de Jehová.
Los sacerdotes y los levitas recibieron el peso de la plata y del oro y de los utensilios para traerlo a Jerusalén, a la casa de nuestro Dios, y partimos del río Ahava el 12 del mes primero para ir a Jerusalén. Y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros, y nos libró de la mano del enemigo y del acechador en el camino. Y llegamos a Jerusalén y reposamos allí 3 días. Al 4.º día fue luego pesada la plata, el oro y los utensilios en la casa de nuestro Dios por mano del sacerdote Meremot, hijo de Urías, y con él Eleazar, hijo de Fineés, y con ellos Josabad, hijo de Jesúa, y Noadías, hijo de Bimui, levitas. Por cuenta y por peso se entregó todo y se apuntó todo aquel peso en aquel tiempo. Los hijos de la cautividad, los que habían venido del cautiverio, ofrecieron holocaustos al Dios de Israel: 12 becerros por todo Israel, 96 carneros, 77 corderos y 12 machos cabríos por expiación, todo en holocausto a Jehová. Y entregaron los despachos del rey a sus sátrapas y capitanes del otro lado del río, los cuales ayudaron al pueblo y a la casa de Jehová. Del libro de Esdras, capítulo 7, versículo 28b a capítulo 8, versículo 36. Hemos proclamado un capítulo completo más medio versículo más. Y es que toda esa gran proclamación que hicimos era un gran tema, una unidad literaria concreta. Donde la hubiéramos cortado, nos hubiéramos quedado a medias. Arrancaron desde allá, pero nunca llegaron. Por eso hacemos el ejercicio de proclamar unidades literarias completas, a veces sean cortas, como la del día de ayer, o a veces muy largas, como la del día de hoy. Antes de hacer la reflexión sobre 2 aspectos en particular que menciona el fragmento que hoy leímos, quiero invitarlos a que hagamos una contextualización y al mismo tiempo un descubrimiento narrativo. Si nos dimos cuenta, todo lo que hemos leído del libro de Esdras hasta el versículo 26 del capítulo 7, todo está narrado en tercera persona. Pero el fragmento que proclamábamos ayer y este que proclamamos hoy, es decir, desde el versículo 27 del capítulo 7 en adelante, ya aparece en primera persona. Y esto es una clave narrativa impresionante, que los autores o el autor de los primeros 7 capítulos del libro de Esdras no son o no es el mismo autor de los versículos 27 y 28 del capítulo 7 y del capítulo 8. ¿Por qué? Porque es que en uno es alguien que está contando algo que pasó y de repente empieza a contar algo: mire lo que yo viví. ¿De qué se trata esto, hermanos? La mayoría de exegetas bíblicos han coincidido en lo siguiente: quien redactó o quienes redactaron el libro de Esdras tenían en su poder un escrito en primera persona de Esdras, pero no lo publicaban como libro porque decían: él empieza aquí a contar algo de que regresaron y nada, pero quien lo lea no va a entender regresar de dónde, por qué, cómo, cuándo. Entonces, el autor o los autores de los primeros 7 capítulos del libro de Esdras se tomaron a la tarea de investigar y redactar todo lo que pasó desde que por allá el rey Ciro dio la orden de que regresaran de Babilonia a Jerusalén hasta el momento en el que el texto nos narra que llega Esdras y ya él en primera persona, ahí sí, incluye en el fragmento que el mismo Esdras escribió, nos narra con quién venían, qué hicieron, cómo entregaron y cómo se prepararon para la llegada a Jerusalén. En el fondo lo que nos damos cuenta, hermanos, es como la Biblia es esto. Es la obra de seres humanos que se han esmerado y han buscado porque la historia de fe del pueblo de Israel, en el caso del Antiguo Testamento, sea comprensible para quienes la lean y al leerla se les transmita la voluntad de Dios. La verdad revelada de Dios en estas páginas. Esto particularmente me apasiona. Dios sabía que el hombre, en su imperfecta naturaleza, cuando redactara este hermosísimo libro que nosotros llamamos Biblia, no lo iba a hacer de la mejor manera porque el ser humano es imperfecto y sus obras no son perfectas. Aún así utilizó al hombre
porque Dios utiliza instrumentos insuficientes para hacer su obra. Él utiliza ollas de barro que somos nosotros, imperfectos, perecederos, incluso impuros. Esto no es una herejía. Obviamente Dios nos quiere puros y santos a todos, pero Dios es capaz de, a pesar de nuestra impureza y nuestro barro, utilizarnos y hacer su obra. Y eso solo lo puede hacer Él porque es Dios. Qué hermoso descubrir cómo estos libros, en fin de cuentas, son eso, el esfuerzo del pueblo de Dios por poner por escrito lo que Dios ha hecho con ellos y en ellos. Y cómo Dios, pasando por encima de esos errores de redacción y de recopilación, dice: yo soy tan poderoso que a pesar de los errores de los que escribieron estos libros, yo muestro mi verdad plena. Recordemos, hermanos, nuestra fe no está puesta en quienes escribieron el texto y en el ejercicio redaccional, sino en la verdad que se transmite en cada palabra y cada frase de la Biblia. Nosotros no tenemos nuestra esperanza puesta en la llave oxidada, sino en el agua pura que sale de la llave oxidada y a pesar de la llave oxidada. Vámonos a las dos ideas que este fragmento nos transmite. La primera de ellas, una frase que Esdras dice que él le dijo al rey como signo de su confianza en Dios. La mano de Dios es para bien sobre los que le buscan, pero su poder y su furor contra los que le abandonan. La mano de Dios favorece a quienes buscan a Dios, pero castiga a los que le abandonan. ¿Será que tenemos que decir algo más? La mano de Dios estará con nosotros si le buscamos, pero estará contra nosotros si le abandonamos. Decir más es redundar. Segunda idea. Desde Babilonia ellos trajeron unos utensilios. Nos decía el texto hace unos días que duraron casi 4 meses de camino, desde Babilonia hasta Jerusalén. Cansados y con todas las peripecias del camino, una vez ya están en Jerusalén, entregan todo, tal cual, sin guardarse nadita. A cada uno de nosotros, lo hemos dicho muchas veces, se nos han dado dones, carismas, cualidades. Todas las tenemos que entregar sin guardarnos nada. Pero además de eso, nosotros como seres humanos tenemos que darnos a los otros sin guardarnos nada. El ejemplo es Cristo, que se dio plenamente para todos sin guardarse para sí. Se donó. Él es la expresión más grande de la absoluta donación de un Dios que se entregó hasta lo último. Quien ama a los demás se entrega todo y no se guarda. Ahí también podemos incluir los bienes materiales. Lo que nos ha sido dado por el favor de Dios, por nuestro trabajo, por la justicia que Dios ha permitido en el corazón de quienes nos pagan, es para bien nuestro y el de los demás. Que nunca nos tenga que decir Dios: te guardaste algo para ti, que no lo estás utilizando, simplemente acaparando sin usarlo, cuando otro lo está necesitando. Que el gloriosísimo nombre de Cristo sea pronunciado sobre todos nosotros. Amén.